Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, alabamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, que podemos abrir de nuevo las Escrituras, leer, meditar en tu palabra. Oh Dios, gracias que todavía podemos predicar libremente. Te damos gracias por tu misericordia y te rogamos, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, nos santifique. Señor, obre en cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchan este sermón, conforme a la necesidad de cada uno. Te rogamos tú obres por medio de tu Espíritu, para tu gloria. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén, Señor. Toda persona que es regenerada por el Espíritu Santo es llevada a una nueva relación con Dios y con el prójimo. El tener una nueva relación con Dios significa que ya no estamos enemistados con Él. Por la muerte del Señor Jesús fuimos reconciliados con Dios, ya no somos enemigos suyos. En este sentido, podemos decir que somos amigos de Dios, ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido hechos, incluso más que amigos, hijos suyos, hijos de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El Señor Jesucristo, por su obra en la cruz, por su sacrificio en la cruz, por eso os ha reconciliado en su cuerpo de carne, su cuerpo que fue entregado en la cruz, muerto por nuestros pecados, dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, delante de Dios. Ahora, queridos hermanos, somos hijos de Dios por su gracia y misericordia, y esto implica, tiene muchas implicaciones, ¿vale? Pero esto implica, entre otras cosas, que debemos orar a Dios, orar al Señor confiando en que Él nos atiende por medio del Señor Jesucristo. Un creyente tiene muchas responsabilidades. Un hijo de Dios, hay muchas implicaciones, ¿no? No es que yo soy hijo de Dios y voy al cielo y ya, y después puedo hacer lo que a mí Dios me parezca. No. Una de esos deberes o una de esas responsabilidades es que el creyente ora al Señor. En este sermón, dentro de esta serie que estoy trayendo, en la epístola a los Colosenses, consideraremos algunos elementos que deben caracterizar una vida de oración. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En este versículo se nos muestran tres elementos fundamentales, que no son los únicos, pero creo que son fundamentales, que deben caracterizar una vida de oración. Primero, la perseverancia. Segundo, el velar en la oración. Y tercero, el agradecimiento. Bien, veamos en primer lugar que debemos perseverar en la oración. Queridos hermanos, tenemos que perseverar en la oración.
Y perseverar significa mantenerse en una manera de ser o de pensar o de obrar. Es decir, mantener una constancia en la forma de pensar o de ser o de obrar. Y debo aclarar que cuando digo perseverar en la oración, no me refiero a que siempre tengamos que orar por un mismo asunto. Me refiero a que debemos ser constantes en la oración. Es decir, debemos orar cada día. No una vez a la semana, no una vez al mes, no los jueves, como hoy el culto de oración, pues venga, voy a orar hoy y ya hasta la semana hasta el domingo, 2 veces a la semana. No. Cada día. Es cierto que la palabra de Dios también nos dice que oremos con persistencia sobre algo en concreto. En Lucas capítulo 18, versículos 2 al 8, se nos relata la parábola de la viuda y el juez injusto, y aquí vemos cómo la viuda le pedía con insistencia al juez que le hiciera justicia de su adversario. Sin embargo, el énfasis en Colosenses 4:2 está en el hecho de no dejar de orar continuamente sin desmayar. Pero también es cierto que justo antes del relato de la viuda, de la parábola de la viuda y el juez injusto, en Lucas 18:1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Con lo cual vemos que la enseñanza principal de esta parábola también concuerda con lo que dice Pablo en Colosenses. O sea, tenemos que perseverar, ser constantes en la oración. Y se puede orar, se puede perseverar en clamar por un asunto en concreto. Pero el énfasis aquí es en la constancia cada día en la oración. Bien, ahora me gustaría que viéramos algunas evidencias bíblicas en el Antiguo Testamento acerca de la perseverancia en oración. Bueno, pues lo dice aquí en Colosenses, y sí, el pastor no está insistiendo en esto, pero bueno, pues hay más enseñanzas, más evidencia en la Escritura, ciertamente la hay. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, evidencias bíblicas en el Antiguo Testamento. Hay un texto en el Salmo 55, versículos 16 y 17, que dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Dice el salmista: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Hermanos, nosotros tenemos que seguir, y somos llamados a esto, a imitar el buen ejemplo, el ejemplo bíblico, el ejemplo que tenemos en las Escrituras. Debemos seguir este ejemplo del salmista y procurar orar más de una vez al día. Es cierto que tenemos muchas ocupaciones, pero debemos buscar tiempo para orar. Alguien dijo una vez que si no tienes tiempo para orar, si tú dices, no tengo tiempo para orar, tengo mucho trabajo, muchas ocupaciones, si no tienes tiempo para orar, es que tienes más ocupaciones de las que Dios quiere que tengas. Porque el Señor te manda a ti y a mí a orar. Si os dais cuenta, no estoy enfatizando tanto el deber de orar, sino el de perseverar en la oración. Todo verdadero cristiano debe orar al Señor. Otra persona dijo una vez que la oración es la respiración del creyente, ¿no? Cuando uno deja de respirar, pues, malo. Tenemos que orar cada día al Señor. Todo verdadero creyente debe orar al Señor. La cuestión es, ¿con qué frecuencia ora a Dios? En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo, quizá el más significativo, de un hombre que perseveraba en la oración aún en medio de dificultades y de oposición. Porque claro, cuando todo nos va bien, pues ponernos a orar es fabuloso y la gratitud se nos sale sola, ¿no? El problema es cuando vienen dificultades.
adversidades, oposición, enfermedades. Este hombre era Daniel. Daniel. Dice en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. El rey Darío había firmado un edicto el cual decía que cualquiera que en el espacio de 30 días demandara petición de cualquier dios u hombre fuera del rey, tal persona tenía que ser echada al foso de los leones. Imagínate tú esto, hermano. Sale una ley aquí en el gobierno español que dice que cualquiera que ore o pida a otro dios o a otro ser o a quien sea fuera de nuestro querido presidente, o sea que tenemos que clamar, rogar al presidente. Eso me pone nervioso nada de pensarlo, pero imaginaos que saliera una ley así. ¿Qué haríamos? Y claro, el que no obedezca esa ley, cadena perpetua. Bueno, lo del foso de los leones no era cadena perpetua, era que moría. ¿Qué haríamos? Y venimos aquí los jueves a orar, ¿qué hacemos? Vamos a cancelar los cultos de oración los jueves porque si no, imagínate. No deberíamos ceder ante eso. Bueno, esto hizo el rey Darío, persona que demandara petición de cualquier otro dios u hombre que no fuera el rey, tenía que ser muerto, echado al foso de los leones. Y en este contexto, es en este contexto que el versículo 10 nos dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios. Oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Importante, no es que Daniel, por causa del edicto, decidiera llevarle la contraria al rey y entonces incrementó su tiempo de oración. Es que es lo que solía hacer antes. Él no estaba haciendo nada nuevo. Es lo que él hacía cada día. Bueno, hermanos, no estoy diciendo que tengamos que orar 3 veces al día, pero quiero que recordemos el ejemplo de Daniel y el ejemplo del salmista también, y esto nos motive a orar con más frecuencia al Señor. Orar con más frecuencia a nuestro Dios. Tenemos mucho tiempo. Sí, muchas ocupaciones, pero tenemos tiempo también. Bueno, ya llegaré a las aplicaciones prácticas al final. Vamos ahora, veamos algunas evidencias bíblicas acerca de la perseverancia en la oración que tenemos en el Nuevo Testamento. Voy a citar varios textos, no hace falta que los busquéis. Dice en 1 los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Este es el versículo. Un versículo muy cortito, pero es muy claro. Orad sin cesar. Esto se lo decía Pablo a los tesalonicenses, pero nos lo dice a nosotros también hoy en día. Hermano, este mandato es para ti y para mí. Y no es que tengamos que dejar de cumplir con nuestras responsabilidades y ponernos a orar. Y le digo yo a mi jefe, mira, no voy a ir al trabajo hoy porque me voy a pegar el día entero orando. Pues mi jefe dirá, mira, no te preocupes, ya mañana y pasado mañana tú sigues orando que estás despedido. Y ya tú tienes todo el tiempo que quieras para orar. No,
tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Y Pablo era consciente de esto. Pues el mismo Pablo dijo, y además a los tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. O sea, hay que trabajar. Y tenemos otras responsabilidades. Pero él mismo dice, orad sin cesar. Y hay que interpretar bien este versículo, que está diciendo que perseveremos en la oración, que sea algo continuo en nosotros. No una vez a la semana, no un par de veces a la semana. Cada día. Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando con toda perseverancia en todo tiempo, no solo cuando las cosas nos van bien, no solo cuando tengo enfermedades y entonces le pido a Dios que me cure, ¿no? Claro, no es que le voy a dar gracias, pero le pido a Dios que me cure. También tenemos que ser agradecidos en tiempos de enfermedad y de dolencia, porque Dios nos trae esas pruebas para nuestro bien. Que al presente ninguna prueba parece ser causa de gozo, pero Dios la trae, porque al final produce fruto de justicia. Entonces tenemos que orar en todo tiempo. Nos vayan bien las cosas, a nuestro modo de ver, o nos vayan mal las cosas, según nosotros pensamos. Orando en todo tiempo, con toda perseverancia. Y también añade aquí, súplica por todos los santos. Perseverar en orar por los hermanos en la fe. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Siempre por vosotros. Y en Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y se entiende, no es que pues cada minuto orando por los hermanos, pero que estaba en el corazón, en la mente, en el corazón y en las oraciones del apóstol. No cesamos de orar por vosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando hay gozo, cuando hay sufrimiento, cuando hay tiempos de bonanza en nuestra vida, cuando hay pruebas, constantes en la oración. También debemos recordar el ejemplo de nuestros hermanos en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había perseverancia en la oración, y no solo a nivel personal, sino también a nivel congregacional, como iglesia. Porque dice, perseveraban unánimes, con un mismo ánimo, juntos, en oración y ruego, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Hechos capítulo 6, versículo 4, que fue cuando se decidió elegir a los primeros diáconos. Dijeron los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los diáconos no tienen por qué perseverar en la oración, ni el resto de los hermanos tienen que perseverar en la oración. No. Todos. De forma especial, los apóstoles dejarían de dedicarse a atender las cosas materiales y pondrían a los diáconos, pero en realidad todos tenían que perseverar en la oración. Y es lo que leímos antes, ¿no? En Hechos 2:42 y en el capítulo 1, versículo 14. Por supuesto, tampoco podemos pasar por alto el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. En los Evangelios tenemos relatada la perseverancia en la oración que manifestaba Jesús. En Mateo 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Bueno, a simple vista, leyendo este versículo, alguien podría decir, ¿y dónde está aquí la perseverancia? ¿No?
Pues el texto dice simplemente que fue allí y fue a orar y ya. Sin embargo, antes de hacer estas preguntas o planteamientos precipitadamente, debemos ver el contexto en el que Cristo fue a orar. En Mateo capítulo 26, versículo 20, o sea, el mismo capítulo, poco antes dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Es decir, cuando Cristo fue a orar, que fue más adelante, era ya de noche, y era más de noche que cuando se sentaron a la mesa, claro. Además, el Señor sabía que pronto iba a ser entregado para que lo mataran. Y además, cabe pensar que también estaba muy cansado, pues en el versículo 40 nos dice que Cristo, después de orar, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y el Señor Jesucristo, que era sin pecado, perfecto Dios, pero también perfecto hombre, pues tenía cansancio y se sentía cansado también. O sea, el estar cansado no es pecado, ¿eh? Él estaba cansado. Pues bien, en medio de toda esta situación, el Señor se fue a orar. Y yo pregunto, ¿es o no es esto un ejemplo de perseverancia en la oración? Hermano, ¿cuántas veces, te pregunto a ti, cuántas veces estando tú muy cansado, te has puesto a orar? Estoy muy cansado. He tenido un día muy duro. Pero voy a clamar al Señor. Voy a darle gracias. Voy a orar a Él. Que tenga misericordia de mis hijos, tenga misericordia, que guarde a mis hermanos. ¿Cuántas veces has hecho tú esto? También hay otro texto que nos habla de la perseverancia del Señor en la oración. Este texto está en Lucas 6:12, que dice: en aquellos días Él, el Señor, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche orando a Dios. Bueno, tampoco estoy diciendo que tengamos que pasarnos todas las noches orando al Señor, porque hay que dormir, hay que descansar. Pero hermanos, puede haber momentos en nuestra vida. Puede haber situaciones extremas, difíciles, duras, donde requiera pasar la noche orando al Señor. Pastor, la noche, yo tengo que descansar, que estoy muy mal, ya no me concentro. Bueno, dedica un tiempo largo de oración durante el día. Pastor, tengo que trabajar los sábados, un sábado. No pongamos excusas. El Señor Jesucristo vio la necesidad, Él perseveraba en la oración y en esa noche la pasó orando a Dios. Bueno, en vista de todos estos textos que hemos considerado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, creo que hay suficiente evidencia bíblica para afirmar que debemos orar a Dios con perseverancia cada día. Así que no venga nadie a decir: el pastor nos está imponiendo que oremos cada día. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Que tenemos que orar todos los días. Pues si un día no oro, no pasa nada. Hay evidencias, hay enseñanza en la palabra de Dios que nos exhorta a tal cosa, que nos manda a hacer esto. Orar al Señor todos los días. Algunos de los versículos que hemos leído son cortitos, así que haríamos bien en memorizarlos. De este modo, cuando venga Satanás a decirnos:
Satanás o nuestro corazón engañoso nos venga a decir: no importa si hoy no oras. No pasa nada. Es un día. Nosotros debemos responderle con la palabra de Dios y decir: no. El Señor me dice que tengo que perseverar en la oración. El Señor me ordena que ore sin cesar. Mis hermanos en el pasado perseveraron en la oración. El Señor Jesús perseveró en la oración y tengo que imitar al Señor Jesucristo. Debo imitar su buen ejemplo. Y el buen ejemplo de nuestros hermanos también. Así que no hagamos caso a las tentaciones del maligno o de nuestro propio corazón engañoso y perezoso. No pasa nada si por un día no oro. No, sí pasa. Sí pasa. Un día no oro y llega otra semana, pues como también estoy cansado, pues tampoco oro. Y resulta que esa semana pues ya ha habido 2 días que no has orado al Señor, no has clamado a Dios. Y ahí vamos, poco a poco. Poco a poco. Pero mira, yo cuando oro a Dios, mira, me pongo a clamar al Señor de rodillas. Bueno, nos ponemos de rodillas. Algunos creyentes se ponen de rodillas a orar, está bien. Esto está muy bien, está muy bueno. Y yo me pongo a orar al Señor fervientemente. Cuando me pongo. 3 veces a la semana. Que ya está bien. Bueno, 4. La semana tiene 7 días. Oro 4, pues ya es más de la mitad. No. El Señor nos llama a ti y a mí a clamar a Él, a orar a Él cada día. No es orar sin cesar 4 días seguidos y podéis cesar 3 días. No. Cada día. Y hay principios en la Escritura para orar más de una vez al día. No todas las oraciones tienen que ser oraciones largas, extensas. Pueden ser cortas. Pero orar al Señor con perseverancia. Si tú realmente amas a Dios, lo amas de corazón, hay gratitud en tu corazón al Señor por sus misericordias, por la salvación que te ha dado en Cristo, vas a ir a Dios. Bien, veamos ahora el segundo elemento que caracteriza una vida de oración: estar alerta y velar en ella. Dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella. Por desgracia, hay un peligro que está presente en todo hábito, aún en el mejor. Con respecto a la oración, el peligro que se corre es que ésta se vuelva fría y mecánica. Sí, puede que perseveremos en orar cada día, incluso varias veces al día, pero puede que con el paso del tiempo tales oraciones se vuelvan frías, mecánicas y rutinarias. Es por eso que el apóstol nos exhorta a velar en ella, no solo a perseverar, sino también a velar. El significado de estas palabras puede referirse a que permanezcamos despiertos o vigilantes mientras oramos, o bien que es a través de la oración que podremos mantenernos vigilantes, alertas. Es triste pensar que, siendo la oración un maravilloso medio por el cual nos comunicamos con Dios, puede llegar a convertirse en una simple lista de palabras y frases bien construidas y ordenadas, pero que carecen de vida. Realmente la persona que ora de esta forma no pone el corazón en lo que dice. Lo único que hace es repetir una serie de frases bien aprendidas.
Cuando oremos a Dios, hermanos, debemos asegurarnos de que la oración que acabamos de presentar al Señor no tiene las características que acabo de mencionar. No es una oración fría. Para ello, podemos hacer una prueba. Os propongo una prueba. Y esta prueba consiste en recordar lo que hemos orado al Señor, lo que acabamos de orar a Dios. ¿Cómo se haría esto? Pues una vez que hemos terminado una oración, tratemos de meditar, de pensar, de recordar lo que hemos pedido a Dios. ¿Por qué cosas le hemos dado gracias? ¿Qué pecados le hemos confesado? Etcétera. Si no nos acordamos de nada, esto puede ser una señal de que no hemos puesto todo nuestro corazón mientras orábamos. Nuestro cerebelo o subconsciente suelta la frase que ya sabemos, que te he aprendido. ¡Pum! Terminó el devocional familiar, el devocional personal, ya terminó. Ya oramos. Ahí tenemos una oración fría. Debemos velar en la oración para que nuestra mente esté centrada en Dios y no se vaya volando por las nubes, como se suele decir. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Si no oramos con plena conciencia de todo corazón y con la reverencia debida a su nombre, estaremos deshonrando a Dios. Si la oración es mecánica, esto significa que el contenido de ella será siempre el mismo. Todas y cada una de nuestras oraciones serían exactamente iguales o muy parecidas. Y quiero explicarme bien. Es bueno persistir en orar por un asunto determinado, pero no debemos olvidar otros que también son importantes. Es bueno que alabemos a Dios por sus atributos, pero no que siempre nos acordemos únicamente de su misericordia y su amor. Por ejemplo, Dios también es un Dios de gracia, santo, justo, perdonador, omnisciente, omnipotente, omnipresente, paciente, soberano, inmutable, fiel, autosuficiente, etcétera, etcétera. Es bueno que pidamos perdón continuamente por algún pecado en el que solemos caer. Y nos humillemos delante del Señor y pidamos perdón al Señor. Sin embargo, también debemos reflexionar un poco y pedir perdón por otros pecados que hayamos podido cometer. No solo cometemos un pecado, seguro, segurísimo. Hay más de uno al día que cometemos. Es bueno que insistamos en pedir por alguna necesidad que tengamos nosotros u otras personas, pero de seguro que esa no es la única necesidad que tenemos nosotros o esas personas. Pidamos también por otras necesidades, sean materiales o espirituales, que podamos tener. Que nuestras oraciones no sean mecánicas. Tenemos que velar, estar pendientes de que esas oraciones no sean frías ni mecánicas. Pasemos a considerar el último aspecto de la oración que nos muestra Colosenses 4:2, el agradecimiento. Dice el versículo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una de las señales que nos pueden mostrar si estamos orando con todo nuestro corazón es el ser agradecidos a Dios. Me estoy refiriendo a esa gratitud que brota de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Un corazón que reconoce que todo lo que Él es y todo lo que tiene es por la gracia de Dios. La gratitud es un acto espontáneo de alabanza a nuestro Señor y Salvador. La verdadera gratitud a Dios es un acto espontáneo de alabanza al Señor. Nadie nos tiene que obligar o forzar. Ay, voy a dar gracias a Dios porque el pastor dijo que tenemos que ser agradecidos, venga, vamos a dar gracias. No. Si tú has reconocido al Señor Jesucristo, has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, esto te llevará a la gratitud por la salvación que Él te ha dado y por todas las bendiciones que el Señor te concede.
Ahora bien, también el Señor nos ordena explícitamente que demos gracias. Es una orden de Dios también. No se trata de ser agradecidos solo cuando nos sentimos bien o cuando Dios nos concede lo que le hemos pedido. También debemos dar gracias en tiempo de aflicción y dar gracias por las pruebas que nuestro Padre Celestial nos envía, pues son para nuestro bien, para hacernos madurar, para ejercitarnos en la piedad o para probarnos en la fe. Aún los castigos y las reprensiones del Señor nos harán bien, pues nos humillarán y nos apartarán del pecado y nos harán madurar. Hermanos, ¿cuánto necesitamos la corrección del Señor? Todos nosotros. ¿Lo necesitamos? No lo queremos, pero lo necesitamos. Es para nuestro bien. Y Dios lo trae en su misericordia. Entonces, ¿no le damos gracias? ¿No le vamos a dar gracias a Dios por eso? Por cierto, ahí se ve la madurez de un creyente. Ahí se ve la madurez de un creyente. Como la madurez de un niño, un joven. Un joven que llega a entender, ya cuando es más maduro, llega a entender que el castigo que le pone su padre es para su bien. Que la reprensión que le da su padre es para su bien. El joven que ya tiene una madurez. Así pasa con los cristianos, los creyentes. Ustedes verán un creyente maduro cuando es agradecido con el Señor, da gracias a Dios por la dolencia y la enfermedad que le ha traído el Señor. Ah, es que le ha traído el diablo. No, el diablo no trae las enfermedades. Y si las trae, es porque Dios le da permiso. Claro, como hizo con Job. Satanás no pudo tocar a Job sin el permiso de Dios. ¿Quién le trajo la sarna a Job? A ver, ¿quién fue? Fue Satanás. En última instancia fue Dios. Dios al que ama, disciplina. Él, Dios, que disciplina. ¿El Señor puede usar medios? Sí, claro. Puede usar a impíos, puede usar al diablo, puede usar medios. Pero es Dios quien trae las pruebas, la aflicción y la tribulación a sus hijos para hacerles bien. Para hacerles crecer, madurar. Entonces, ¿qué haremos? ¿No le daremos gracias a Dios en esos momentos, en ese tiempo? ¿No? Tenemos que darle gracias al Señor también. Veamos en la palabra de Dios algunos textos que nos hablan acerca de ser agradecidos. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias en todo. En todo. En todo tiempo. Dad gracias al Señor en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Efesios 5, 19 y 20. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, si estamos pidiendo al Señor, no nos olvidemos de darle gracias. En todo y por todo. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Pero en el Antiguo Testamento también vemos cómo Dios quería que los israelitas fueran agradecidos. Levítico 22, 29 dice, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. No, este es el sacrificio de acción de gracias, y lo sacrifico, o sea, pues presento el sacrificio, y como se le llama de acción de gracias, pues ya. Es el sacrificio de acción de gracias, y ahora me voy quejándome de por qué Dios me trae esto, por qué Dios me trae lo otro, y voy... No debían llevar ese sacrificio de cualquier manera. Tenían que hacerlo con gratitud a Dios por sus muchas misericordias. Y en 1 de Crónicas 23, 28 al 30, hablando del ministerio de los levitas en la casa del Señor, dice, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios, asimismo para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, asimismo por la tarde. Darle gracias a Dios. Bueno, después de considerar todos estos pasajes bíblicos, espero que hayamos sido convencidos por la palabra de Dios de la importancia de dar gracias al Señor en nuestras oraciones. Es importante y es necesario, y Dios lo ordena. Si tú no estás dando gracias, no eres agradecido, estás pecando contra Dios. O sea, que no es una opción. Por último, me gustaría que leyéramos en Colosenses 4, versículos 3 y 4, que dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Después de exhortar a los colosenses a que perseveren en la oración, Pablo pasa a pedirles que oren por unos motivos determinados. Estos motivos están claramente detallados en los versículos 3 y 4. Y si os dais cuenta, Pablo les pide básicamente que oren para que él, junto con sus colaboradores, puedan dar testimonio del Evangelio a otras personas. Y puedan hacerlo como deben hacerlo. Entonces, dentro de la oración, no es el propósito de este sermón entrar en el contenido, en los detalles que debe tener una oración bíblica. Estamos centrándonos en estos tres elementos: la perseverancia, el velar en la oración, el agradecimiento. Pero hay más. Y otro detalle se menciona aquí, que por causa del tiempo no vamos a verlo, no voy a entrar a considerarlo en profundidad. Pero recordar que dentro de la oración, muy importante es la petición para que la palabra de Dios sea predicada. Orar por los siervos de Dios que predican la palabra y orar por otros hermanos para que puedan dar testimonio de la palabra. Hermanos, hermanas, que no son pastores ni predicadores, pero tienen que hablar, testificar del Evangelio. Orando por nosotros. Y Pablo dice por nosotros, no solo dice por él mismo. Por nosotros, para que nos abra puerta para la palabra, el Señor nos dé ocasión
lo que está diciendo aquí, nos dé ocasión para predicar la palabra y podamos dar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo a otras personas. Y que lo manifestemos como debemos hacerlo, como debemos hablar. No que hablemos de la manera que nos parezca, no que usemos la sabiduría humana o argumentos filosóficos. No, que presentemos la palabra de Dios. Por esto tenemos que clamar también al Señor. Y en los versículos 5 y 6, que los consideraremos en el próximo sermón, si el Señor lo permite, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es importante, hermanos, cómo debemos hablar. Y en términos generales, no solo en lo que se refiere a la proclamación del Evangelio. Pero, como digo, lo veremos, si el Señor lo permite, en el próximo sermón. Voy a concluir ya con dos aplicaciones prácticas. Primera aplicación, mi querido hermano, mi querida hermana, deja el móvil y ora a Dios. Ya está, esta es la aplicación. Uy, pastor, ¿qué hago? ¿Tiro el móvil a la basura? ¿Lo rompo? No, no me estoy refiriendo a esto. El móvil es bueno, es necesario, el teléfono móvil. Pero creo que me has entendido. Deja el móvil y ora a Dios. Menos tiempo a esta cosita tan pequeña, que atrae tanto, y más tiempo para la oración. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu teléfono móvil? Tengo que responder a WhatsApp y tengo que atender a otras personas. Sí, ok. No, que no haya excusas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Que no tendrías por qué dedicar a eso. Esto os lo digo a vosotros, me lo estoy diciendo a mí el primero, ¿eh? Me lo estoy diciendo a mí el primero. Yo tengo que luchar contra eso también. No pasa nada. No estoy viendo nada malo, no estoy haciendo nada malo. Bueno, eso es relativo. Examina tu corazón, examínate a ti mismo y mira si no estás perdiendo el tiempo. Ay, pastor, son 5 minutillos. Sí, 5 minutillos ahora, 5 minutillos al mediodía, 5 minutillos después de comer, 5 minutos por la tarde, 5 minutos por la noche y otros 5 minutos más después antes de acostarte y 5 minutos más. Y resulta que le dedicas más tiempo a las redes sociales, por ejemplo, o a YouTube, que a orar a Dios. ¿Y qué hacemos, hermano? ¿Nos quedamos tan tranquilos? O el pastor ya está diciendo que no puedo ver nada en YouTube. No, eso no es lo que yo he dicho. Hay tiempo para el ocio, para el entretenimiento y tiempo para ver cosas en el móvil. Muy bien. Pero ¿y el tiempo para orar y clamar al Señor? ¿Eso qué? ¿Los 5 minutillos del devocional personal por la mañana? Y claro, cuando llega la noche, pues imagínate, estoy súper cansado. Se me cierran los ojos. ¡Pam! A dormir. Dejo esta aplicación para que cada uno de nosotros, hermanos, nos examinemos a nosotros mismos y tomemos las medidas que tengamos que tomar. Y procuremos dedicar más tiempo a la oración, por ejemplo.
o a la lectura de la palabra de Dios, o a la lectura de buenos libros cristianos. Así que en este sermón nos estamos centrando en la oración, la necesidad de orar, perseverar en la oración, velar en ella. Segunda aplicación, mi querido niño, joven, adulto, que todavía no has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú también puedes orar a Dios. Pero la única oración que Él va a escuchar de tus labios es la confesión de tus pecados, tu sincero arrepentimiento y tu reconocimiento y confianza en Jesucristo como tu único Salvador. Así que no pienses que Dios escucha cualquier cosa que tú le pidas. El Señor solo atiende al clamor de sus hijos. Dice el Salmo 34, 15, 16, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ahora, aquellos que vienen al Señor con un corazón contrito y humillado, creyendo verdaderamente en el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios ha obrado en ellos, vienen humillados ante el Señor, creen en el Señor Jesucristo, Él no los echa fuera. Atiende esa oración. Juan 6, capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Arrepiéntete de tus pecados. Sí, cierra tus ojos en tu casa, en privado. Cierra tus ojos, arrodíllate. Ah, me duele la rodilla, vale, pues no te arrodilles. Sentado en una silla. No quiero sentarme, pues de pie. En privado, cierra tus ojos. Reconoce tus pecados. Arrepiéntete de todos tus pecados. Que has pecado contra tu Creador. Y confía, cree que serán perdonados esos pecados por Jesucristo. Porque Él murió y sufrió en la cruz para pagar el castigo por esos pecados tuyos. Si tú confías en Él, claro. El Señor atiende y escucha esa súplica. Serás salvo. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído, que nos exhorta, nos confronta. Oh Señor, te alabamos y te damos las gracias por ello. Señor, te rogamos que tú obres en nuestros corazones para que no la olvidemos, no permanezcamos indiferentes. Perdónanos, Señor, cuando no hemos perseverado en la oración, no hemos velado en ella y no hemos sido agradecidos en todo tiempo. Te pedimos perdón, Señor. Te suplicamos que tú tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia aquí. Y seamos caracterizados por ser hombres y mujeres de oración. Te rogamos todo esto en el nombre precioso de Cristo. Amén, Padre. Amén.